La Iglesia Filadelfia de San Roque Corrientes presenta un mensaje, palabras de esperanza, con el pastor Andrés Escalante. La palabra de Dios nos da esperanza y poder para superar los mayores desafíos de la vida. Que Dios les bendiga. En el programa de hoy vamos a hablar de un hombre que vino a Jesús de noche. ¿Y por qué de noche? Voy a tomar lectura de los evangelios, del evangelio según San Juan, en este caso, el capítulo 3 y el versículo 1, donde así dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús terminó diciendo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo respondió: ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta de Jesús, una de las preguntas más categóricas, más increíbles, a uno de los hombres más sabios de su época le dijo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Lo primero que quiero hablarle es que un gran maestro llamado Nicodemo vino a Jesús de noche. Muchos enfatizan en por qué vino de noche, para decir que hay gente que se avergüenza de Dios, que se avergüenza de la iglesia, que se avergüenza del templo, que se avergüenza de venir a una reunión cristiana. Quiero decirle que precisamente este no era el caso de Nicodemo. Él vino a Jesús de noche por varias razones, quizás una por la cantidad de actividades, un poco de recelo también por causa de sus colegas del grupo religioso político de su época, pero no era simplemente que habría de recibir un reproche, quizás hasta podría haber perdido su trabajo y o la vida. De allí es que el énfasis no está en que haya venido de noche. Si usted quiere, puede pensar al respecto, pero para mí lo más importante es la gran cuestión que hablaron. Y en primer lugar, él le dice a Jesús: Rabí. Conversando con alguien muy importante me dijo: la palabra rabí no se le dijo ni hasta ahora se le dice entre los judíos a nadie. Se podría llegar a traducir algo así como maestro de los maestros. Y eso le dijo Nicodemo, reconociendo con humildad la sabiduría y la gracia que había en Jesús. Y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces. Por eso has venido de Dios. Jesús hace como una interrupción en la alocución de este hombre tan importante, un príncipe en Israel, que ignoraba algo muy importante. Y quiero con ustedes reflexionar acerca de una frase. Todos somos ignorantes en algunos aspectos de la vida. Hay personas que son científicos, otros que son hombres de campo, otros que son hombres de ciencia, otros que son hombres con estudios, con
tremendos títulos académicos, pero que ignoran algunas cosas muy importantes o relevantes, como esta, la de la forma, la puerta, el camino y el método para acceder al reino invisible y espiritual de Dios. Nicodemo ignoraba eso y vino a la persona correcta. Ese es el énfasis que yo le pongo a este pasaje. Y es tan interesante. Jesús le dijo, mirá, tenés que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, ni siquiera vas a poder ver el reino de Dios, que es espiritual e invisible. Que se compara aquí con algunas actividades de la naturaleza, como el viento cuando sopla, el poderío de los ciclones, el poderío de los huracanes, de los tornados, o simplemente la brisa que toca nuestro rostro por la mañana. Qué interesante que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Responde a esta gran pregunta. ¿Será posible que nuestro pasado desaparezca, cargando allí los errores, las faltas, las equivocaciones, los yerros, nuestras metidas de pata, y que Dios o alguien pudiera hacer que todo empezase de nuevo, que todo comenzara otra vez con la posibilidad de hacer las cosas bien, algo así como una especie de túnel del tiempo que nos haga volver todo atrás, borrar el pasado y comenzar de cero? Esta charla tan interesante la tuvieron un maestro de Israel llamado Nicodemo y el maestro de los maestros, cuyo nombre es Jesús. En un ratito le hablo más de esto porque está interesantísimo. ¿Cómo terminaron este diálogo? Un maestro principal y el maestro de los maestros. Ahí ya vengo con usted. Otra vez estamos con ustedes para hablar acerca de un principal en Israel y el maestro de los maestros, hablando de aquel gran interrogante. ¿Es posible hacer que el pasado desaparezca? Un pasado lleno de problemas, de dudas, de inquietudes, de búsqueda sin hallar la verdad, de una incesante y desesperada hambre o sed por el reino de Dios, por las cosas espirituales, y la respuesta del maestro de los maestros. Hoy nos habíamos detenido un instante para decir que Nicodemo cuestionó al maestro, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Acaso tengo que volver a nacer metiéndome siendo viejo en el vientre de mi madre? Algo irrisorio. Pero Jesús le dijo, qué bárbaro, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Los grandes exégetas y teólogos bíblicos hablan de nacer del agua como la obra de la palabra. Jesús mismo dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Espíritu está aquí con mayúsculas, así que por una obra del Espíritu Santo. Los grandes recursos para que nuestra vida pueda tener un antes y un después, para que podamos experimentar la gran doctrina bíblica, que es una de las columnas de nuestra fe cristiana, que es la regeneración. Así como lo está escuchando, la posibilidad de tener un antes y un después, que es como morir y volver a nacer. Este gran interrogante es respondido por el maestro de los maestros, a Nicodemo, un hombre que aunque vino de noche tenía una inquietud impresionante. Tenía una inquietud y una carencia de conocimiento profundo del mundo que no se ve, que salió con una terrible respuesta y con más hambre y pasión por Jesús. Se lo voy a mostrar. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque es una obra parecida a la acción del viento. Hoy les hablaba tanto de la brisa como de un tornado, un ciclón, un huracán, con todo su poder y su gloria, algo que no podemos explicar.
ni siquiera la brisa que nos bendice por la mañana. Pero quiero decirle cómo terminó esta historia. Nicodemo no fue nada más un hombre que vino a Jesús de noche por vergüenza o por miedo. Nicodemo se convirtió en un gran discípulo de Jesús. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, lo vemos con los interrogantes, con las preguntas existenciales más profundas y con la respuesta categórica del Maestro de los Maestros, Jesús. Pero en Juan capítulo 7, versículo 50, se lo ve a Nicodemo defendiendo a Jesús en un debate religioso político que se hacía para encarcelar a Cristo y llevarlo a la cruz por parte de los enemigos del Maestro de los Maestros, es decir, uno de ellos los fariseos. Tal es así que él salió a defender en ese debate religioso político, que uno de ellos le dijo: ¿acaso eres tú uno de los Galileos? Y Nicodemo siguió defendiendo su fe en uno de los estratos sociales más elevados de su época. Pero para concluir, Nicodemo también se convirtió en un seguidor de Jesús. En la cruz del Calvario, cuando Cristo muere, hasta los mejores amigos se habían ido por el miedo, el pánico, la desesperación, la tristeza. Su líder había muerto en la cruz del Calvario. Era una aparente victoria de la maldad sobre el Maestro de los Maestros. Pero no fue así para algunos. Y uno de los más importantes en este contexto es Nicodemo. Juan capítulo 19, verso 39, dicen que estaban José de Arimatea, el que cargó la cruz, estaban Juan y estaban María y la madre de Jesús y María Magdalena. Y ellos solicitaron permiso a las autoridades de Roma para tomar el cuerpo. Y Nicodemo, dando evidencias prácticas de amor, fe, liberado de la vergüenza, el recelo del qué dirán por haber tenido este contacto tan íntimo con la persona de Jesús, trajo, dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 39, que trajo ungüentos, especias para ungir el cuerpo del Maestro y así llevarlo a la sepultura como acostumbraban en aquella época. Mi amigo, mi amiga, Jesús tiene para nosotros las respuestas a aquellas áreas que ignoramos, porque Él es el Maestro de los Maestros. Recuerde, Rabí, Nicodemo era un hombre de ciencia en lo religioso y en lo político, un hombre muy instruido, pero no sabía cómo hacer para que su pasado quede atrás y tener una nueva expectativa de vida. No sabía cómo lograr el antes y un después. Por eso lo llevó la desesperación a acercarse a este Maestro llamado Jesús. No solo lo defendió en las acusaciones falsas de los juicios injustos que el mundo de su época hicieron contra Jesús, sino que preparó su cuerpo para la sepultura y para lo que luego sería la resurrección. Hoy, como Nicodemo, existen personas que ignorábamos lo que dice este libro, pero hemos tenido un encuentro con el Maestro de los Maestros, Jesús de Nazaret. Yo quiero que oremos, porque todas sus dudas, todos esos ámbitos que desconocemos del reino de los cielos, que es invisible, y del conocimiento de la Biblia, que es tan profundo como el ancho mar, y del amor de Dios, que es más grande que los cielos, pueda venir a usted en una luz, en una revelación, no nueva aparte de la Biblia, sino en la clara luz que trae la misma Escritura. Pues lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Quiero que oremos. Cierre sus ojos conmigo y haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que perdones mis pecados y que en la lectura diaria de tu palabra pueda descubrir aquellas situaciones, aquellas verdades, aquellos ámbitos de mi alma, de mi espíritu, que no puedo encontrar virtud, descanso, paz, tranquilidad y perdón.
te pido que me ayudes, me guíes y quiero conocerte más, Jesús. Quiero ver tu reino, el reino que no se ve con los ojos, sino con el corazón y con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús, que así sea. Que Dios le bendiga. Nos encontramos con más palabras de esperanza la próxima semana. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos Palabras de Esperanza. Seguinos en las redes, facebook.com/Andrés Escalante. Podés volver a vernos en YouTube. Nuestro WhatsApp 3777 693332. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, a esta hora y por este mismo canal.